Les reitero las buenas tardes y les recuerdo que este jueves médico estoy conversando o estaré dialogando en torno al cáncer de ano. Y qué placer entonces recibir ya a una amiga incondicional de este espacio, la doctora Yoandra Benítez González, quien es especialista en segundo grado en coloproctología del Hospital Comandante Manuel Fajardo. Además, es profesora auxiliar. Yoandra, bienvenida. Gracias por su regresar invitación. a la revista. Por cierto, hace unos minutos mientras me preparaba con usted, descubrí que es de Holguín, igual que yo. Sí, de la provincia de Holguín. cómo no. Orgullosamente de allá, ¿verdad? Sí, sí, Como yo. no. Qué bueno. Bueno, pues doctora, ya decía que este tema pues ha sido solicitado por varios televidentes, buscando un poco más de información sobre el mismo. Sería entonces bueno iniciar nuestro diálogo conociendo un poco qué es exactamente el cáncer de ano. El cáncer de ano es un tumor maligno que se encuentra alojado en el conducto anal o en el borde del ano. Y es un cáncer que al ser por tener un porciento bajo con relación a los demás cánceres del resto del sistema digestivo, es un cáncer que tiene curabilidad. Por tanto, bueno, es bueno siempre diagnosticarlo a tiempo. Ese es uno de las buenas noticias que puede brindar, ¿verdad? Que es, tiene un gran porciento de curabilidad, así que aquellas personas que, bueno, que en algún momento lo padezcan, bueno, tienen la posibilidad, si lo atienden a tiempo, ¿verdad?, de curarse. Bueno, ¿cuáles son entonces, doctora, aquellas personas que empiezan a padecer esta enfermedad, cuáles son los síntomas, los signos que pueden llevarnos a saber si padecemos de esta enfermedad? Bueno, mira, este cáncer tiene la particularidad de que los síntomas iniciales van a ser muy similares a los síntomas del resto de las enfermedades benignas orificiales y muchas veces los diagnosticamos en etapas avanzadas porque al principio, por supuesto, los pacientes no le dan mucha importancia a estos síntomas y ya acuden a nuestra consulta con síntomas de una enfermedad ya avanzada. Pero, a ver, la sintomatología es variada, variada en dependencia de dónde está ubicado este tumor. El tumor puede estar ubicado tanto dentro del conducto anal como en el borde del ano. Y, por supuesto, la sintomatología es diferente. Cuando está alojado dentro del conducto anal, en sus inicios el paciente va a tener hemorragias intermitentes, muy escasas, va a presentar ligeras molestias a la defecación. Y cuando lo examinamos, por supuesto, vamos a encontrar una lesión muy pequeña, un poco definida. Ya cuando nos llegan en una etapa más avanzada, el paciente sí va a referir hemorragias más frecuentes, más abundantes. Cuando lo examinamos al tacto rectal, vamos a encontrar una ulceración o una masa dolorosa. Aparece el dolor ya en etapas más avanzadas, puede haber secreción. Y ya cuando este tumor lo vamos a encontrar en el borde del ano, en sus inicios hay molestias muy ligeras, hay un prurito, hay irritación de la piel perianal, o a veces el paciente se lo va a detectar en el momento que se hace su aseo personal. Puede detectar alguna que otra lesión. Cuando examinamos al paciente, en el borde del ano podemos encontrar verrugas ahí a la entrada del ano, o podemos encontrar una ulceración. Cuando ya aparece en etapa mucho más avanzada, puede haber infección, puede haber incontinencia por toma de los músculos del ano y puede haber también una tumoración mucho más grande que puede abarcar desde los genitales hasta los glúteos. Importante entonces, cuando aparezcan los primeros síntomas, aunque como usted dice, se pueden confundir con otras enfermedades, acudir al médico para saber o descartar si es la enfermedad u otra. Doctora, en este caso, ¿cuáles son los factores de riesgo? Bueno, esta enfermedad es multifactorial. Hay una serie de factores de riesgo involucrados en el desarrollo del cáncer. Y hay un grupo de mayor riesgo. En el grupo de mayor riesgo aquí encontramos a los portadores de enfermedades de transmisión sexual, sobre todo la infección del virus del papiloma humano. También hay otros grupos como los portadores de lesiones premalignas o malignas de los genitales. Lo podemos ver en pacientes inmunodeprimidos como los portadores del VIH-Sida o los trasplantados. Y hay otros grupos de riesgo también involucrados como el tabaquismo,
el inicio precoz de las relaciones sexuales, el coito anal desprotegido, las múltiples parejas sexuales, y también lo podemos ver cuando hay uso prolongado de esteroides o el uso también de anticonceptivos. Importante. Doctora, y cuando hablamos de esta enfermedad, normalmente, según las estadísticas, ¿es más propenso en hombres o en mujeres? Generalmente es más propenso en mujeres, pero en la actualidad, con relación a las enfermedades de transmisión sexual, lo podemos ver también con bastante frecuencia en el sexo masculino. Bueno, pues vamos a seguir conversando sobre esta enfermedad, el cáncer anal, en los próximos minutos. Dentro de unos segundos se sumará otra excelente doctora, amiga, que, como decía, pues es la primera vez que llega hasta la revista de Tarde en Casa, pero también tiene mucha información sobre el tema que aportar. Gracias, doctora. No se vaya, quédese conmigo acá, porque vamos a estar dialogando, ya le decía, en solo minutos, con otra doctora muy especial. Usted no se vaya, continúe con nosotros. Les recuerdo que estamos en vivo, siempre por la señal del canal educativo de Tarde en Casa. Yo soy Juana Bacallao, llegó Juanita Bacallao, la negra tiene prender, salpica pa' no mojar. Yo soy Juana Bacallao, te enteraste, llegó Juana Bacallao, la negra tiene prender, salpica pa' no mojar. Los hombres me invitan a aguardiente, ellos no saben que yo soy fina, si fuera champán o fuera sidra, quizá yo aceptara que si no, yo soy Juana Bacallao, llegó Juana Bacallao, la negra me prende, salpica pa' no mojar. ¡Vaya! Yo soy Juana de Cuba. A mí me dicen en La Habana, tiene Juana la tremenda. Que sea sonada, porque no quiero una bobera que te vaya para allá, para allá. Una pincelada en nuestra revista y seguimos dialogando en torno al cáncer de ano. Y bueno, continúo conversando con la doctora Joandra Benítez, pero se suma a este momento de diálogo la doctora Dayana Rosa Pérez Mederos, quien además es especialista en primer grado de oncología médica y profesora auxiliar del Instituto de Oncología y Radiobiología. Bienvenida, doctora. Decía que es la primera vez con nosotros, gracias por aceptar la invitación y gracias por llegar. No es de Holguín como nosotros, pero me decía orgullosamente de Villa Clara, y hay que mencionarlo. Así mismo es, y muchas gracias por extenderme la invitación. Y bueno, esperemos que todas las dudas que tenga la población la podamos evacuar con la intervención de aquí mi amiga y con lo que yo pueda aportar. Estoy seguro. Doctora, me gustaría comenzar el diálogo conociendo sobre esos estudios que se realizan para poder diagnosticar el cáncer de ano. Bueno, cuando tenemos una lesión sospechosa de cáncer de ano, primeramente se debe realizar un examen digital de la región anal, que incluya las regiones inguinales buscando las adenopatías o ganglios, como mayormente conoce la población, que puedan estar involucrados en esta enfermedad. En el caso de las mujeres es mandatorio hacer un examen ginecológico. ¿Por qué? Porque los mismos factores de riesgo que brillantemente la doctora explicó son factores de riesgo del desarrollo de tumores del aparato genital femenino y que en ocasiones nos hemos encontrado que están concomitando tanto el cáncer anal como un cáncer de la región ginecológica. ¿Puedes tener los dos tipos de cáncer? Puedes tener los dos mismos de cáncer simultáneamente. Además, ya la doctora explicaba que se tiende a confundir a veces con los primeros síntomas con otras enfermedades. Exactamente. Posteriormente, la realización de la biopsia, que es el diagnóstico certero y definitivo de esta enfermedad.
Existen estudios que necesitamos realizar para establecer el grado de avanzado que puede estar la enfermedad, que son los estudios de imágenes, como cuál la tomografía axial y computarizada, endovenosas de tórax y abdomen, la resonancia magnética nuclear pélvica de alto campo, si tenemos disponibilidad en nuestro centro para la región pélvica, o se puede complementar también la región pélvica con una tomografía axial y computarizada endovenosa. En los estudios endoscópicos no puede faltar la anoscopía para, es decir, tener certeza de cómo está esta región, y en el caso del hombre la proctoscopía. No se debe olvidar en las poblaciones de alto riesgo, que ya Joandra había mencionado, testear la posibilidad de la infección del papilomavirus humano y el VIH. Que pueden estar asociadas también con el cáncer de ano. Sí, son grupos vulnerables que pueden, es decir, se ha visto mayor incidencia en los portadores de seropositivo y por supuesto las infecciones, los pacientes que tienen infecciones por el papilomavirus humano. Doctora, cuando hablábamos de los factores de riesgo, usted mencionaba algunas personas que son más vulnerables a padecer el cáncer de ano. ¿Pudiéramos recordar ese tipo de personas, cuáles son las más vulnerables a padecer esta enfermedad? Sí, se dice que alrededor del 80% de estos cánceres están muy relacionados con la infección del virus del papiloma humano. Por tanto, los más vulnerables son los portadores de este virus que produce lesiones displásicas a nivel del ano, y son consideradas estas lesiones precursoras del cáncer anal. Por tanto, este grupo es el más vulnerable. ¿Qué hacemos con estas lesiones displásicas? Las podemos diagnosticar fácilmente en nuestra consulta mediante una citología anal. Lo mismo que sucede con los NIC o las displasias cervicales en la mujer, lo hacemos pero en el ano. Hacemos el diagnóstico por citología. Si esta citología sale anormal o positiva, pues bueno, le hacemos otro estudio que es la anoscopía de alta resolución, que consiste otro proceder un poquito más complejo, pero más preciso, en la visualización de estas lesiones displásicas a nivel del ano mediante una tinción, y ahí nos va a decir dónde debemos tomar la biopsia para diagnosticar estas lesiones premalignas, que son lesiones premalignas que pueden conllevar a un futuro cáncer de ano. ¿Siempre lleva tratamiento quirúrgico el cáncer anal, doctora? Primeramente, antes de entrar en la pregunta, es importante saber que todo paciente que tenga un diagnóstico de un cáncer de ano debe ser discutido en un equipo multidisciplinario que se llaman las consultas multidisciplinarias de vías digestivas, donde se traza la estrategia terapéutica para cada paciente de manera individualizada. Entonces, en el escenario localizado o locorregional, el tratamiento va encaminado a la curación del paciente, a lograr el control locorregional, a preservar la función anal y a mantener la mejor calidad de vida posible. En este escenario localizado se obtienen tasas de respuesta de un 90%, es decir, que el 90% de los pacientes curan con el estándar de tratamiento oncológico, que es la quimiorradioterapia concurrente. Solo se emplea la cirugía con carácter curativo si existe persistencia de la enfermedad después de haber recibido el tratamiento, o existiera una recurrencia local meses o años posteriores después de haber recibido el tratamiento. Esto es importante. Y en el caso de la colostomía, ¿es también un procedimiento que se hace en este tipo de enfermedad? Sí, en situaciones particulares. Y que es temido a veces por la población, ¿verdad? Sí, ¿Por qué razón? Porque conlleva a una comorbilidad, es decir, y afectación de la calidad de vida, porque justamente pierdes la función del órgano que es el ano, y por tanto los pacientes tienen que vivir con esta colostomía. Existen dos momentos importantes para decidir si se realiza o no una colostomía derivativa. En el primer caso, si un paciente debuta con una enfermedad localizada o localmente avanzada, que existe riesgo de oclusión en el momento del diagnóstico, y usted le va a ofertar el tratamiento curativo, que es la quimiorradio concurrente, se valora y es mandatorio hacer una colostomía derivativa.
¿Por qué? Porque si en el transcurso del tratamiento el paciente se ocluye, tenemos que abortar el tratamiento en ese momento, resolverle la complicación que es la obstrucción mecánica, y esto llevaría, por supuesto, que la respuesta al tratamiento no pudiera ser la mejor porque usted interrumpió el tratamiento oncológico. En un segundo momento, o sea, la segunda ocasión que podemos valorar el desarrollo, efectuar una colostomía derivativa, es en aquellos pacientes justamente donde no se obtuvo la respuesta esperada y hay que hacerle una resección abdominoperineal, que justamente se pierde la función del ano y sí quedaría una colostomía permanente. O sea, el paciente no puede recuperar la función del tubo digestivo, o sea, restablecer el tránsito intestinal. Esto sería en las situaciones más graves, ¿verdad? O sea, en la última que te expliqué, sí, ya, porque el paciente tendría que vivir con una colostomía permanente. En el caso del paciente que se le hace la colostomía derivativa antes de empezar el tratamiento y está recibiendo, o sea, recibirá un tratamiento con intención curativa, después de evidenciar que hay una respuesta local y locorregional al tratamiento, usted puede valorar a los 6 meses y 1 año restablecer el tránsito intestinal, siempre y cuando, recalco, hay evidencia que no haya enfermedad, tanto por examen físico como por exámenes imagenológicos, que serían, como ya expliqué, las tomografías axiales computarizadas de tórax, abdomen y pelvis. Muy bien. Doctor, usted hablaba en los inicios de los factores de riesgo y no me hablaba del tema hereditario. ¿Es una enfermedad hereditaria? Bueno, aquí vamos a interactuar las dos. Realmente no se considera una enfermedad hereditaria, pero sí está altamente relacionada con los factores de riesgo que ya la doctora había explicado, principalmente la infección por el papiloma virus humano, sobre todo los subtipos 16 y 18, que tienen caracteres oncogénicos, o sea, que ellos pueden desarrollar en una célula normal mutaciones en el ADN y eso conllevaría a la transformación de esa célula hasta desarrollar un carcinoma o un cáncer de ano. En ese caso, bueno, ya usted lo explicaba. Usted mencionaba también, porque otra de las preguntas que siempre hace nuestro público es si es curable. Usted hablaba en los inicios que tiene un gran %, lo mencionábamos, de curabilidad, sobre todo si se trata a tiempo, si las personas van en el primer momento de la enfermedad. Así que eso sí es una buena noticia, ¿no? Sí, en relación con otros tipos de cáncer que son más fuertes, por supuesto, y con desenlaces fatales. Gracias a ambas por estar con nosotros. Muy bien, para hacer su primera vez está excelente. Gracias por aceptar la invitación, reitero eso. Y usted también quédese con nosotros, doctora, porque vamos a hacer un alto para irnos hasta el segmento de las noticias culturales. Hay muy buenas noticias relacionadas con la música y con el teatro. De regreso, pues volvemos para seguir hablando sobre el cáncer de ano y luego para responder las preguntas que sé que serán muchísimas y que envía nuestro público a través de plataformas digitales y por nuestro canal telefónico. Ahora ya le contaba, nos vamos con Evelyn Delgado de Tarde en Casa.